Buenas tardes, mi nombre es Jaime López, estudiante de Ingeniería Informática para la materia Matemáticas Discretas. Voy a exponer el taller número 2 como parte de la tarea de práctica, ¿cierto? Donde se nos pide exponer uno de los dos talleres realizados. Entonces, empezamos. El taller se compone de 5 preguntas. Voy a intentar hacer la exposición de del desarrollo de cada uno de los puntos de acuerdo pues al aprendizaje. Este taller número 2 se basó en teoría de conjuntos. Entonces vamos a leer la primera pregunta. Dos conjuntos son iguales si tienen elementos idénticos. Dos conjuntos son equivalentes si contienen el mismo número de elementos, pero no necesariamente idénticos. De un ejemplo de cada una de las siguientes condiciones, ¿cierto? Se nos pedía elegir un numeral, yo elegí el numeral C, en donde dos conjuntos equivalentes, pero no son iguales. Y entonces doy un ejemplo de dos conjuntos equivalentes ya que tienen el mismo número de elementos, pero sus elementos no son iguales. Esa básicamente la pregunta tiene la definición de un concepto que fue el que intenté apropiar. Pasamos a la segunda, que es el numeral 3. Ya este tema son operaciones entre conjuntos, donde nos definen conjuntos U, X, Y y Z, y se nos pide determinar para el numeral que yo escogí, que fue el B, la unión de los conjuntos X y la unión de los conjuntos Y. Pues se define la unión como los elementos que están en uno o en otro de los conjuntos, y que estos pues van a formar un conjunto nuevo. El conjunto nuevo, el X unido Y, se compone de los elementos que están en X y de los elementos que están en Y, ¿cierto? Hay otros elementos, por ejemplo en U, que se llama, en X. En X está la A, como también está en Y, no está la B, pero está en el conjunto Y. Está la C, solamente la ponemos una vez, está la E y está la G. Pasamos a la siguiente pregunta, el numeral 7, más operaciones entre conjuntos, donde se nos pide encontrar la unión de A del conjunto A con el conjunto B. Lo mismo que el punto pasado, son los elementos que están en A más los elementos que están en B, sin repetir, ¿cierto? Entonces encontramos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Ese es el resultado de unir A y B. La siguiente, más operaciones entre conjuntos. Aquí ya elegí el numeral B para 8B, y ya entonces se nos pide interceptar A con B. La definición de la intercepción es los elementos que estén en uno y estén en otro. Entonces, por ejemplo, la A está en ambos conjuntos, la B, la C, la D y la E. F, G y H solo hacen parte del conjunto B y no cabrían en la definición de la intersección. Y como último está el numeral 13, que se trata de demostrar la ley del complemento, probando que A fue el que yo elegí. A unido a complemento es igual al conjunto universal, ¿cierto? Entonces ya entramos aquí a definir el conjunto universal como un conjunto que contiene todos los elementos, ¿cierto? El universo. Entonces aquí lo definimos como U, serían los números del 1 al 10. A sería el conjunto de los números pares, ¿cierto? Impares, perdón, y a complemento serían los elementos que no hacen parte de A, ¿cierto?
el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, los números pares del 1 al 10. Aquí viene la demostración, ya tenemos un conjunto universal definido, tenemos un conjunto A y tenemos un complemento claramente definidos, entonces los vamos a operar. Vamos a demostrar que A unido A complemento es igual al universo A. Son los números impares del 1 al 10 y A complemento los números impares de 1 a 10. Si los unimos, pues serían los elementos que están en A más los elementos que están en A complemento, los unimos y obtenemos la totalidad de elementos del conjunto universal. Eso pienso que sería todo para los ejercicios desarrollados. Muchísimas gracias.